El país de Corea estaba saliendo de 40 años de control por parte del Japón imperial y estaba siendo dividido entre las fuerzas comunistas en el norte y las fuerzas nacionalistas en el sur. La nación se dividió en dos en el paralelo 38. En el sur, Estados Unidos tenía pocos asesores militares. Los soviéticos dominaban la mitad norte, que estaba llena de soldados coreanos comunistas que acababan de ayudar a las fuerzas de Mao Zedong a tomar el control de China. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte, con apoyo soviético y chino, invadió Corea del Sur. Estados Unidos convenció al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas de establecer un Comando de las Naciones Unidas o Comando de las Naciones Unidas para defender a Corea del Sur bajo el liderazgo de Estados Unidos y del general Douglas MacArthur. El general Douglas MacArthur planeó un asalto anfibio audaz y brillante en Incheon para recuperar el sur. Incheon era el puerto de Seúl, a 18 millas tierra adentro, y el sitio de desembarco más cercano a la capital, además del centro de comunicaciones. La historia de la guerra demuestra que 9 de cada 10 veces un ejército ha sido destruido porque sus líneas de suministro han sido cortadas. Desembarcaremos en Incheon y los aplastaré. Los jefes conjuntos en Washington dudaban de su plan, pero la apuesta de MacArthur dio resultado. El asalto en Darien fue un éxito tremendo. Para el 23 de septiembre, Corea del Norte estaba en retirada del perímetro de Pusan y el 29 de septiembre de 1950, MacArthur informó: Por la gracia de una providencia misericordiosa, nuestras fuerzas que luchan bajo el estandarte de esa mayor esperanza e inspiración de la humanidad, las Naciones Unidas, han liberado esta antigua ciudad de Seúl. La ofensiva de Incheon logró hacer retroceder a los norcoreanos más allá del paralelo 38. Pero a finales de noviembre, los ataques de todas las fuerzas chinas golpearon a las unidades del Comando de las Naciones Unidas. Los soviéticos brindaron apoyo aéreo en batallas comunistas y las fuerzas del Comando de las Naciones Unidas en Corea del Norte colapsaron, por lo que MacArthur ordenó la retirada. A fines de diciembre, el general Matthew Ridgway asumió el mando del debilitado Octavo Ejército bajo MacArthur. Él recuperó la confianza de sus tropas, impulsando a los oficiales al frente y fuera de los puestos traseros. Bajo el mando de Ridgway, el Octavo Ejército causó muchas bajas y recuperó Seúl en marzo de 1951. Tras la destitución de MacArthur por Truman en abril, Ridgway fue ascendido a general y tomó el mando de las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas. En agosto de 1953, tras el fin de la guerra en Corea, Ridgway fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército por el presidente Eisenhower. En ese cargo se le pidió que le diera a Eisenhower una evaluación de lo que se requeriría para la participación militar de Estados Unidos en Vietnam. La conclusión de Ridgway fue que se requeriría un compromiso masivo para lograr los objetivos de la nación en Vietnam, tan masivo que Eisenhower decidió no intervenir. De hecho, durante la década de los 50, la expansión militar, debido a la Guerra Fría, se centró en el poder aéreo y la superioridad nuclear, al grado de que las fuerzas convencionales empezaron a sufrir por equipo obsoleto y presupuestos reducidos. Pero los avances en las herramientas de la guerra convencional no se detuvieron. El tanque M60 con cañón de 105 milímetros entró en operación en 1960. El ejército también amplió su uso de helicópteros, que ya habían demostrado su valor en Corea y lo harían de nuevo en Vietnam. Y el ejército también aprovechó las mejoras en la tecnología de comunicaciones y eventualmente en las computadoras. Esos cambios tecnológicos estaban llegando como parte de la carrera espacial. Y el ejército también participó aquí. Varios de los primeros astronautas se graduaron de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, incluyendo a Frank Borman, el primer hombre en orbitar la Luna, Buzz Aldrin, el segundo hombre en caminar sobre la Luna, y Edward White, el primer estadounidense en realizar una caminata espacial.
Con el aumento del gasto en defensa en los años 60, los responsables buscaron dónde recortar. El secretario de Defensa, Roberto McNamara, buscó reducir el tamaño de las fuerzas de reserva, que parecían más costosas que su valor. Hubo resistencia en el Congreso y en otros lugares, pero finalmente, en 1967, se llegó a un compromiso que logró la mayor parte de lo que McNamara quería. Las reservas conservaron sus unidades de apoyo y entrenamiento, pero solo mantuvieron 3 brigadas de combate, reduciéndose a 260,000. La Guardia Nacional siguió con 400,000 hombres. Para aumentar sus fuerzas en Vietnam, como en las guerras mundiales y Corea, Estados Unidos recurrió al reclutamiento del servicio selectivo. El primer gran conflicto de la guerra de Vietnam fue la batalla de Nha Trang, comenzando con la batalla en la zona de aterrizaje X-Ray. La semana previa al Día de Acción de Gracias de 1965, el ejército de Estados Unidos se enfrentó por primera vez al ejército de Vietnam del Norte. Fue una batalla que resultó en la entrega de 3 medallas de honor. Regimientos del EBN intentaron destruir un campamento de fuerzas especiales de Estados Unidos y la primera división de caballería los perseguía. El 14 de noviembre de 1965, esta persecución llevó al primer batallón del 7º Regimiento de Caballería al Valle de Nha Trang en una misión de búsqueda y destrucción. El teniente coronel Hal Moore, comandante del batallón, fue el primero en entrar al valle con su compañía Bravo. 16 helicópteros transportaron a la compañía Bravo a la zona de aterrizaje X-Ray, en el lado noreste de la montaña Chupong. Ellos asegurarían la zona de aterrizaje y esperarían a las compañías Alpha, Charlie y Delta del batallón. Desde el aire, la zona X-Ray parecía plana y despejada. En el suelo era otra historia. La zona de aterrizaje estaba cubierta de pasto elefante, de hasta 1,5 metros de altura, perfecto para ocultar soldados enemigos. Enormes hormigueros salpicaban el área, lo suficientemente grandes como para dar cobertura a unidades de armas. El coronel Moore sabía que el enemigo estaba en la zona. Lo que no sabía era que 3 regimientos del EBN estaban reunidos cerca. Muchos más soldados que la única compañía que había logrado traer hasta ahora. Los estadounidenses se alertaron sobre la magnitud de las fuerzas enemigas cuando el primer pelotón de Bravo halló a un desertor desarmado del EBN. Cuando lo interrogaron, informó que había 3 batallones del EUN en la montaña Chupong y que estaban ansiosos por matar soldados estadounidenses. Mientras la compañía Bravo intensificaba la búsqueda de unidades enemigas, la compañía Alpha y el teniente Joe Marm aseguraron la zona de aterrizaje. Poco después del mediodía, una fuerza enemiga del mismo tamaño atacó al primer pelotón de la compañía Bravo. Rodeados por ambos flancos, el pelotón pidió ayuda por radio. El batallón del coronel Moore era fuertemente atacado en toda la zona de aterrizaje X-Ray. El 5º transporte aéreo del día, con el último grupo de la compañía Charlie y los principales de Delta, solo logró aterrizar la mitad de sus helicópteros. El fuego de mortero, cohetes y ametralladoras era tan intenso que el coronel Moore ordenó por radio a los helicópteros restantes no aterrizar. Sufrieron ataques durante toda la noche, pero las unidades del 1er y 2º batallón llegarían con ellos al día siguiente. En Vietnam, el ejército y el general William Westmoreland tuvieron que combatir bajo estrictas limitaciones. No tenían la autoridad para atacar bases enemigas en Laos o Camboya, ni para entrar en Vietnam del Norte. Westmoreland pensaba que Estados Unidos podía desgastar a los norvietnamitas con una guerra de desgaste, usando su superioridad en fuego y movilidad para causar más bajas al enemigo. A fines de 1967, parecía que él tenía razón. El curso de la guerra favorecía a Estados Unidos.
Pero la ofensiva del Tet, que comenzó el 30 de enero de 1968, cambió la actitud del público hacia la guerra. Tácticamente, las fuerzas de Estados Unidos y Vietnam del Sur derrotaron a los atacantes del Viet Cong y Vietnam del Norte. Pero el impacto político fue devastador. Al público se le había hecho creer que el enemigo comunista era incapaz de realizar un ataque como la ofensiva del Tet, que fue masiva, extendida y organizada. Reaccionaron con sorpresa y desconfianza, sin querer creer que el asalto realmente había sido una derrota para el enemigo. El apoyo a la guerra siguió disminuyendo. Westmoreland fue reemplazado por el general Creighton Abrams como comandante en Vietnam, pero luego sirvió como jefe del Estado Mayor del Ejército hasta 1972. Aunque la guerra se prolongó, ese apoyo nunca regresó. Cuando el ejército salió de Vietnam en los años 70, estaba en un punto muy bajo. Las tensiones raciales, la adicción a la heroína y el deseo desesperado de no ser el último hombre en morir en Vietnam le habían dado un golpe duro al ejército. La disciplina era terrible. La moral era peor. El fin de la guerra no significó el fin de los problemas, pero eliminar el reclutamiento y establecer un ejército completamente voluntario resultaría ser un paso importante en la dirección correcta. Una fuerza totalmente voluntaria recibiría mejor paga y trato, mientras que en un ejército con reclutamiento, los soldados podían ser asignados a tareas menores que afectaban la moral. Una fuerza más pequeña y bien pagada no podía desperdiciar a sus combatientes entrenados. Esto significaba menos soldados, sin duda. Si tienes ganas de ver más de nuestros documentales históricos, por favor dale like, comparte y suscríbete.